Hay 4 letras. Solo 4, que han estado delante de los ojos del mundo durante más de 2000 años. 4 letras que aparecen en crucifijos, en iglesias, en cuadros antiguos y en millones de hogares alrededor del planeta. Pero la mayoría de las personas nunca se ha detenido a pensar realmente en ellas. INRI. Tal vez las has visto tantas veces que ya ni siquiera las notas. Tal vez creciste viéndolas sobre la cruz de Jesús, sin preguntarte jamás qué significaban, pero lo que esas letras representan no es solo una inscripción antigua, no es solo una tradición religiosa, es un mensaje poderoso, un mensaje que atravesó siglos, imperios, civilizaciones, y que sigue hablando hoy. Porque detrás de esas 4 letras se esconde una historia extraordinaria, una historia que comienza en un día oscuro en Jerusalén, un día lleno de tensión, un día lleno de decisiones humanas, pero también lleno de propósito divino. Aquel día, un hombre estaba siendo llevado a morir. No era un ladrón común, no era un asesino, no era un rebelde armado, era un maestro, un sanador, un hombre que había hablado de amor, de perdón, de un reino diferente. Su nombre era Jesús de Nazaret, y mientras caminaba hacia la cruz, nadie imaginaba que lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino del mundo para siempre. Ni siquiera el hombre que mandó escribir aquellas 4 letras. Poncio Pilato, gobernador romano, representante del poder del imperio, un hombre acostumbrado a mandar, a juzgar. Pilato no creía en Jesús, no lo seguía, no lo adoraba. Para él, Jesús era simplemente un problema político, un problema que tenía que resolver rápidamente. Pero aquella mañana, cuando ordenó escribir una pequeña placa para colocarla sobre la cruz, Pilato pensó que estaba haciendo algo muy simple. Pensó que estaba haciendo una burla, un gesto de sarcasmo, un mensaje para humillar a los líderes religiosos que lo habían presionado. Pero lo que Pilato no sabía era que sus palabras iban a convertirse en una proclamación eterna, una proclamación que el cielo mismo respaldaría, porque a veces Dios usa incluso a quienes no creen en Él para declarar su verdad. Y ese día, sobre una colina llamada Gólgota, Dios estaba escribiendo la historia más grande jamás contada. Y todo comenzaba con 4 letras, INRI. Todo comenzó en una mañana tensa en Jerusalén. La ciudad estaba llena. Era tiempo de Pascua. Miles de peregrinos habían llegado desde diferentes regiones del imperio para celebrar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Las calles estaban llenas de ruido, voces, comerciantes, sacerdotes, soldados romanos vigilando cada esquina, porque en tiempos de fiesta también crece el peligro de rebelión, y Roma no toleraba rebeliones. Por eso el gobernador romano estaba en la ciudad, Poncio Pilato, un hombre acostumbrado al poder, un hombre frío, práctico, un político que sabía cómo mantener el orden. Normalmente vivía en Cesarea, junto al mar, lejos del caos religioso de Jerusalén. Pero durante la Pascua debía estar presente, porque cuando la fe y el nacionalismo se mezclaban, la tensión podía explotar en cualquier momento, y aquella mañana algo estaba a punto de explotar. Muy temprano, una multitud llegó al pretorio, el palacio del gobernador. Venían con prisa, con enojo, con urgencia. Traían a un prisionero, un hombre golpeado, cansado. Ese hombre era Jesús, Jesús de Nazaret, con el rostro marcado por la noche de interrogatorios y una expresión de serenidad absoluta. Los líderes religiosos exigían una sentencia, querían una ejecución, querían la crucifixión. Pero había un problema. Roma no ejecutaba a nadie sin motivo. Y Pilato sabía que aquello no era un juicio normal. Cuando Jesús fue llevado ante él, el gobernador romano hizo lo que cualquier juez haría. Preguntó, investigó, observó al acusado, y lo que vio no parecía un criminal, no parecía un rebelde peligroso, no parecía alguien que amenazara al imperio. Era simplemente un hombre tranquilo, un hombre que hablaba con calma, un hombre que no gritaba, no se defendía. Pilato lo miró fijamente. Había algo extraño en aquel prisionero, algo que no podía explicar.
Entonces hizo la pregunta que estaba en el centro de toda la acusación. ¿Eres tú el rey de los judíos? La pregunta flotó en el aire. Era una pregunta peligrosa, porque proclamarse rey significaba desafiar al emperador de Roma. Era traición, era motivo suficiente para la muerte. Jesús respondió con serenidad, no con miedo, no con desesperación, y Pilato entendió algo en ese momento. Este hombre no era una amenaza política, no era un revolucionario, no estaba organizando ejércitos, no estaba planeando una rebelión. Su reino era diferente, pero la multitud afuera no quería escuchar eso. Ellos querían sangre. Los líderes religiosos insistían, acusaban, presionaban. Pilato intentó encontrar una salida. Intentó liberar a Jesús. Recordó una tradición que se practicaba durante la Pascua. Entonces presentó dos opciones a la multitud: Jesús de Nazaret o Barrabás. Barrabás era un criminal, un rebelde, un hombre que había participado en violencia. Pilato pensó que la decisión sería obvia. Pensó que la gente elegiría al maestro pacífico, al hombre que hablaba de amor. Pero algo inesperado ocurrió. La multitud gritó: ¡Barrabás! Pilato frunció el ceño. No podía creer lo que escuchaba. Intentó otra vez. ¿Y qué hago entonces con Jesús, llamado el Cristo? Y la respuesta llegó como un rugido. ¡Crucifícalo! Las palabras resonaron en el patio del pretorio. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato miró nuevamente a Jesús. Intentó razonar. Intentó calmar a la multitud. ¡Qué mal ha hecho! Pero la multitud no quería justicia. Quería una ejecución. Los gritos se hicieron más fuertes. La presión aumentó. Y entonces, los líderes religiosos jugaron su última carta. Una amenaza política. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. El silencio cayó sobre el gobernador, porque esa frase era peligrosa. Pilato ya tenía problemas con Roma, y en ese momento, Pilato tuvo que tomar una decisión: justicia o supervivencia política, verdad o conveniencia. Miró a la multitud, miró a los líderes, tomó agua y se lavó las manos delante de todos. Soy inocente de la sangre de este justo, pero lavarse las manos no cambia la historia. Y así, Jesús fue entregado para ser crucificado. Pero en el corazón de Pilato, algo ardía. Frustración, ira, orgullo herido. Sabía que lo habían manipulado. Sabía que había condenado a un hombre inocente. Tuvo una última idea, una pequeña placa, un mensaje, un título que sería colocado sobre la cruz. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, INRI. Pero lo que Pilato no sabía era que en ese momento, sin darse cuenta, estaba proclamando una verdad eterna. La pequeña placa estaba lista. Un trozo de madera, unas pocas palabras. Nada extraordinario para los soldados romanos. Era algo común en las crucifixiones. Cada persona condenada a morir en una cruz llevaba sobre su cabeza un título, un anuncio público de su crimen. Era propaganda, una advertencia para todos los que pasaban por el camino, un mensaje claro del imperio. Esto es lo que sucede cuando desafías a Roma. Normalmente las placas decían cosas simples: ladrón, rebelde, traidor. Pero esta vez, la inscripción era diferente, mucho más específica, mucho más provocadora. La orden de Pilato decía: Jesús Nazarenus, Rex Iudaeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Cuando los soldados clavaron esa placa sobre la cruz, las iniciales de la frase formaron 4 letras: INRI. Pero el detalle más sorprendente no era solo la frase, era el idioma. O mejor dicho, los idiomas. Porque Pilato ordenó escribir el mensaje en 3 lenguas diferentes: latín, griego, hebreo, 3 idiomas, 3 mundos. El latín era el idioma del imperio, el idioma de Roma, el idioma de la ley, del gobierno, de la autoridad militar. El griego era el idioma de la cultura, de la filosofía, del comercio, la lengua común del Mediterráneo, y luego estaba el hebreo, el idioma sagrado de Israel, el idioma de las escrituras, de los profetas, de las oraciones del templo, 3 idiomas,
3 esferas de influencia, y en cada una de ellas aparecía la misma declaración: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Tal vez Pilato pensó que estaba siendo irónico. Tal vez quiso recordarles que su supuesto rey estaba muriendo en una cruz romana. Pero lo que Pilato no sabía es que sus palabras estaban cumpliendo algo mucho más grande, algo que había sido anunciado siglos antes. Porque la historia de Jesús no comenzó en Jerusalén. Comenzó mucho antes. Había sido anunciada por profetas. Isaías escribió palabras que durante siglos parecieron extrañas, pero que cobraron vida aquel día en la cruz. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Isaías dice que ese siervo sería contado entre los pecadores. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Gólgota. Mucho antes de Isaías, otro hombre había escrito palabras imposibles. El rey David, en el Salmo 22, 1000 años antes de la crucifixión. David describe una escena sorprendente. Habla de manos perforadas, habla de gente que se reparte sus vestidos. David escribió: Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, todos los pueblos, todas las naciones. En una colina fuera de Jerusalén, un mensaje estaba siendo proclamado en 3 idiomas: latín, griego, hebreo. Dios hablaba al mundo entero. Este mensaje es para todos, para cada lengua, para cada corazón. Esa placa no era solo una burla romana, era una proclamación universal. Cuando los líderes religiosos vieron la inscripción, se enfurecieron. Fueron a Pilato y le pidieron que cambiara la frase. Pero Pilato respondió con una frase que la historia jamás olvidaría: Lo que he escrito, he escrito. Punto final. Lo que parecía un simple acto de orgullo humano se convirtió en parte del plan divino. Nadie pudo borrar esas palabras. Y 2000 años después sigue proclamándose: INRI, 4 letras, una verdad eterna. Si miramos aquella escena desde lejos, parece simplemente una ejecución, un castigo brutal, un hombre condenado por las autoridades, un criminal más muriendo en una cruz romana. Pero si miramos más profundamente, si miramos con los ojos de la fe, descubrimos algo extraordinario. Aquello no era solo una ejecución, era una coronación. Sí, la coronación más extraña, más dolorosa, y al mismo tiempo más gloriosa de toda la historia. Porque todo rey tiene un trono, un lugar desde donde gobierna, un lugar desde donde ejerce su autoridad. Pero el trono de Jesús no era de oro, no estaba en un palacio, no estaba rodeado de soldados y riquezas. El trono de Jesús era una cruz, 2 vigas de madera áspera, manchadas de sangre, levantadas sobre una colina llamada Gólgota, un trono que el mundo veía como vergüenza, pero que el cielo veía como victoria, porque en ese trono Jesús estaba haciendo algo extraordinario, estaba entregando su vida por su pueblo. Los reyes de la tierra mandan a otros a morir por ellos, pero este rey murió por su pueblo, murió por los pecadores, murió por la humanidad, murió por ti. Pero la coronación no termina allí, porque todo rey también tiene una corona que simboliza su autoridad, su dignidad, su poder, y los soldados romanos, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, prepararon una corona para Jesús. No era de oro, no era de joyas, era de espinas. Tomaron ramas llenas de espinas, las entrelazaron y la presionaron sobre su cabeza. Las espinas perforaron su piel. La sangre comenzó a correr por su rostro. Los soldados se burlaban, se reían, se arrodillaban delante de él fingiendo reverencia. Decían: «Salve, Rey de los judíos». Pero lo que ellos no entendían era que estaban participando en un símbolo mucho más profundo. Porque las espinas tienen un significado antiguo, muy antiguo. Las espinas aparecen en la Biblia desde el principio, en el libro de Génesis. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo que la tierra produciría espinos y cardos. Las espinas se convirtieron en un símbolo de la maldición del pecado, un recordatorio de la caída de la humanidad, y ahora, sobre la cabeza de Jesús, la maldición estaba siendo colocada como una corona. Jesús estaba cargando la maldición del mundo.
el dolor, el pecado, la culpa, la separación, todo, sobre su cabeza, sobre su cuerpo. Pero la coronación seguía avanzando, porque todo rey también tiene un cetro, un símbolo de autoridad, un símbolo de gobierno. Los soldados también prepararon uno, tomaron una vara de caña, la pusieron en la mano de Jesús, luego se burlaban, lo golpeaban con ella, un juego cruel, una burla. Pero incluso en esa burla, había un símbolo, porque el reino de Jesús no se gobierna con violencia, no se gobierna con espadas, no se gobierna con ejércitos, se gobierna con amor, con sacrificio, con gracia, y mientras el mundo se reía, el cielo estaba observando, porque ese momento no era una derrota, era el momento en que el amor vencía, era el momento en que la misericordia triunfaba sobre el juicio, era el momento en que el rey estaba siendo entronizado. Pero toda coronación necesita también un título, una proclamación pública, un anuncio para todos. Y allí estaba, sobre la cruz, clavada sobre su cabeza, la placa ordenada por Pilato, INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Las palabras brillaban bajo el sol de Jerusalén. Personas pasaban por el camino y leían la inscripción. Algunos se burlaban, otros sacudían la cabeza, otros simplemente miraban en silencio, pero las palabras estaban allí, inmutables, firmes, imposibles de borrar, y sin saberlo, Pilato había proclamado la verdad más grande del universo. Jesús era rey, no solo de Israel, sino de toda la creación. Pero en medio de aquella escena, había algo aún más poderoso ocurriendo, porque incluso en el momento de mayor sufrimiento, Jesús seguía revelando el corazón de su reino, un reino diferente, un reino donde la gracia alcanza incluso a los que parecen perdidos, un reino donde el perdón llega incluso en los últimos momentos, porque junto a Jesús había dos hombres más en cruces, dos criminales, dos hombres condenados, y uno de ellos estaba a punto de hacer una declaración que cambiaría la historia, una declaración que revelaría algo que muchos no podían ver, que incluso en la cruz, Jesús seguía siendo rey. El sol seguía alto sobre Jerusalén. El aire estaba pesado. El polvo flotaba lentamente sobre la colina del Gólgota. 3 cruces se levantaban contra el cielo. 3 hombres estaban muriendo. En el centro, Jesús de Nazaret. A su derecha un criminal. A su izquierda otro, ambos culpables, ambos condenados, ambos viviendo los últimos momentos de sus vidas. La crucifixión era una muerte lenta, dolorosa. Cada respiración era una lucha. Cada movimiento traía más sufrimiento. Los minutos parecían horas, las horas parecían eternidad. Y alrededor de las cruces la multitud observaba. Algunos miraban con curiosidad, otros con desprecio, otros con indiferencia, Los líderes religiosos también estaban allí. Observaban desde cierta distancia, con satisfacción, con frialdad. Creían que aquel momento demostraba que Jesús había fracasado, que su mensaje había terminado, que su historia había llegado a su fin. Pero estaban equivocados, porque incluso en medio de la agonía, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Uno de los criminales comenzó a burlarse, con voz débil, con sarcasmo. Miró a Jesús y dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos también. Era una burla, un desafío, una última expresión de amargura, pero el otro criminal escuchó esas palabras, y algo dentro de él se movió. Algo despertó en su corazón. Tal vez había escuchado sobre Jesús antes, o tal vez simplemente vio algo que otros no podían ver. Porque mientras el mundo veía a un hombre derrotado, ese criminal vio a un rey, y entonces hizo algo sorprendente. Reprendió al otro hombre, con voz débil pero con convicción. ¿Ni siquiera temes a Dios? Nosotros estamos aquí con justicia. Recibimos lo que merecen nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo. En medio de la cruz, ese hombre reconoció la inocencia de Jesús. Giró su cabeza hacia el centro, miró a Jesús, y dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Piensa en ese momento. Un hombre moribundo mirando a otro hombre también clavado en una cruz, y aún así habla de un reino. ¿Cómo puede alguien reconocer a un rey en medio del sufrimiento? Solo hay una respuesta: revelación que viene de Dios. Porque mientras muchos veían derrota, ese hombre vio realeza. Mientras otros se burlaban, ese hombre creyó. Y la respuesta de Jesús cambió la historia para siempre. Jesús lo miró, no con juicio, sino con misericordia, y dijo palabras que han dado esperanza a millones de personas. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana. No en un futuro lejano. Hoy. En ese mismo día. Ese criminal se convirtió en el primer ciudadano del reino después de la cruz. No fue un sacerdote ni un líder religioso. Fue un pecador. Un hombre que en su último momento reconoció al rey. Y ese momento revela algo profundo. El reino de Jesús no se basa en méritos o logros. Se basa en gracia. Ese ladrón no tuvo tiempo para cambiar su vida o hacer buenas obras. Solo tuvo un momento de fe y humildad. Reconoció quién era Jesús. Y eso fue suficiente. Porque cuando reconoces al Rey, la puerta del reino se abre. Incluso en los momentos más oscuros. Incluso cuando parece que todo está perdido. Ese día en la colina del Gólgota, el primer súbdito del Rey fue recibido. Un pecador que encontró esperanza. Mientras el mundo pensaba que todo estaba terminando, el reino de Dios estaba comenzando. Porque el Rey en la cruz seguía salvando corazones. Seguía extendiendo su reino que no terminaría ese día. Un reino que seguiría creciendo a través de los siglos, hasta llegar incluso a tu vida hoy. Ahora detente un momento. Respira. Y piensa en todo lo que hemos visto hasta ahora. Una cruz levantada en una colina. Un gobernador romano escribiendo 4 letras. Una placa clavada sobre la cabeza de Jesús. INRI. Jesús de Nazaret. Rey de los judíos. Pero esta historia no terminó hace 2000 años. No es solo un recuerdo antiguo. No es solo un episodio en los libros de historia. Es un mensaje. Un mensaje que sigue vivo. Un mensaje que todavía habla. Y hoy, ese mensaje también es para ti. Porque la pregunta más importante no es lo que Pilato escribió. La pregunta más importante es esta. ¿Qué significa Jesús para tu vida hoy? Para algunos, Jesús es solo una figura histórica. Un maestro antiguo. Un personaje del pasado. Para otros, es una tradición. Algo que se recuerda en Navidad o en Semana Santa. Algo cultural. Algo religioso. Pero la cruz nos recuerda algo diferente. Nos recuerda que Jesús no vino solo a enseñar. No vino solo a hablar. No vino solo a inspirar. Jesús vino a salvar. Vino a entregar su vida. Vino a cargar el peso del pecado. Vino a abrir un camino de esperanza. Y la cruz es la prueba más grande de ese amor. Porque nadie quita la vida por casualidad. Nadie soporta ese nivel de sufrimiento sin un propósito. Jesús eligió la cruz, eligió el dolor, eligió el sacrificio, por amor a la humanidad, por amor a cada persona, por amor a ti. Tal vez hoy estás pasando por un momento difícil. Tal vez llevas preocupaciones en el corazón. Tal vez hay luchas que nadie más conoce. Tal vez has tenido noches largas, noches en las que el silencio pesa, noches en las que las preguntas parecen no tener respuesta. Tal vez has sentido miedo, tal vez has sentido soledad, tal vez incluso has sentido que Dios está lejos. Pero la cruz nos recuerda algo poderoso. Dios no está lejos. Dios estuvo allí, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad. Jesús conoce el dolor humano, conoce la injusticia, conoce el abandono, conoce el sufrimiento. Por eso la cruz no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esperanza. Porque si Dios pudo transformar la cruz, el lugar más oscuro de la historia, en el lugar donde nació la salvación, entonces también puede transformar tu historia, tus errores, tus heridas, tus miedos. Nada está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nada es demasiado roto para que Dios lo restaure.
Nada es demasiado oscuro para que su luz lo ilumine. Recuerda al ladrón en la cruz. Un hombre que parecía perdido. Un hombre que parecía no tener futuro. Un hombre que estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Pero en ese momento, cuando miró a Jesús, todo cambió. Un solo acto de fe, una sola oración, una sola mirada hacia el Rey. Y su destino cambió para siempre. Eso significa que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La gracia de Dios no tiene reloj. No tiene límites, no tiene barreras. Y tal vez hoy, este mensaje llegó a ti por una razón. Tal vez no fue casualidad. Tal vez Dios está tocando tu corazón ahora mismo. Tal vez está recordándote algo importante. Que no estás solo, que tu historia aún no ha terminado, que todavía hay esperanza. Pero hay algo más en la cruz. Algo que muchas veces olvidamos. La cruz también nos hace una pregunta personal, una pregunta que cada corazón debe responder. Si Jesús es Rey, ¿quién está en el trono de tu vida? Porque tener un Rey significa algo. Significa confianza, significa rendición, significa permitir que Él guíe el camino. Tal vez durante mucho tiempo has intentado controlar todo. Intentar resolver cada problema por tu cuenta. Intentar cargar cada preocupación solo. Pero Jesús no vino solo a salvarte. También vino a caminar contigo, a guiar tus pasos, a sostenerte en los momentos difíciles, a darte paz cuando el mundo se vuelve caótico. Por eso hoy puedes hacer algo simple, algo pequeño, pero profundamente poderoso. Puedes abrir tu corazón, puedes decirle a Dios, Señor, entra en mi vida, guía mi camino. Reina en mi corazón. Porque cuando Jesús ocupa el trono de tu vida, todo cambia. La perspectiva cambia. La esperanza regresa. La paz comienza a crecer incluso en medio de las tormentas. Y las 4 letras que estuvieron sobre la cruz dejan de ser solo historia. Se convierten en una verdad personal. INRI. Jesús de Nazaret. Rey. No solo de una nación, no solo de una historia antigua, sino Rey de tu vida, Rey de tu esperanza, Rey de tu futuro. Y cuando reconoces eso, algo profundo, comienza a transformarse dentro de ti. Porque el Rey que murió en la cruz sigue reinando hoy. Ahora, imagina la escena una vez más. La colina del Gólgota. El cielo sobre Jerusalén. 3 cruces levantadas contra el horizonte. La multitud observando en silencio. Algunos se burlan, otros miran con indiferencia, otros simplemente no entienden lo que está ocurriendo. Pero sobre la cruz del centro hay una pequeña placa, 4 letras, INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pilato pensó que estaba escribiendo una burla. Pensó que estaba humillando a un prisionero. Pensó que estaba resolviendo un problema político. Pero Dios tenía otro plan. Porque a veces, Dios usa incluso las decisiones humanas para cumplir propósitos eternos. Aquellas 4 letras no eran una burla, eran una proclamación. Una proclamación que el mundo entero leería durante siglos. Una proclamación que todavía se encuentra en millones de cruces alrededor del mundo. INRI, Jesús de Nazaret. Rey. No solo rey de un pueblo, no solo rey de una historia antigua, Rey de la esperanza, Rey del perdón, Rey de la gracia, Rey de la vida. Y lo más sorprendente es esto. El Rey que estaba en esa cruz no estaba allí por obligación, no estaba allí porque no tuviera poder, no estaba allí porque el mundo lo derrotó. Estaba allí porque eligió quedarse, eligió amar, eligió perdonar, eligió salvar. Porque ese es el tipo de Rey que es Jesús. Un Rey que no conquista con violencia, un Rey que no gobierna con miedo, un Rey que reina con amor, con sacrificio, con misericordia. Por eso la cruz no es el final de la historia, es el comienzo de una esperanza que ninguna oscuridad puede apagar, el comienzo de una gracia que ningún pecado puede destruir, el comienzo de un reino que no tiene fin. Y hoy,
2000 años después, ese mismo Rey sigue llamando corazones, sigue transformando vidas, sigue levantando a los que han caído, sigue dando esperanza a los que se sienten perdidos. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de tu corazón se está moviendo. Tal vez sientes paz, tal vez sientes emoción, tal vez sientes que Dios te está hablando. Si eso está sucediendo, no lo ignores, porque a veces Dios habla en momentos sencillos, a través de una palabra, a través de una reflexión, a través de un mensaje que llega justo en el momento correcto, y tal vez hoy, Dios solo quiere recordarte algo simple, que te ama, que no te ha abandonado, que tu historia todavía tiene propósito, que todavía hay esperanza para tu vida. Y en este momento, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Y si lo deseas, repite esta oración en tu corazón. Señor Jesús, hoy entiendo algo nuevo sobre la cruz. Hoy entiendo que no fue solo un momento en la historia. Fue un acto de amor, un acto de salvación, un acto de gracia para la humanidad. Y también para mí, Señor, reconozco que necesito tu amor, necesito tu perdón, necesito tu dirección en mi vida. Hoy abro mi corazón. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis errores, te entrego mis miedos. Reina en mi vida, guía mis pasos, llena mi corazón de tu paz. Gracias por la cruz, gracias por tu amor. Gracias por no rendirte conmigo. Amén. Ahora respira profundo y recuerda esto. Cada vez que veas una cruz, cada vez que veas esas 4 letras, INRI, recuerda lo que significan. Jesús de Nazaret, Rey, el Rey que murió para salvar, el Rey que ama sin límites, el Rey que sigue cambiando vidas. Y si este mensaje habló a tu corazón, te invito a hacer 3 cosas sencillas. Primero, escribe en los comentarios, Jesús es mi Rey. Amén. Porque cuando declaras tu fe, tu corazón se fortalece. Segundo, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo mensajes que alimentan la fe. Mensajes que recuerdan que Dios sigue obrando hoy. Y tercero, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez una persona que está pasando por un momento difícil. Tal vez alguien que necesita recordar que Dios no lo ha olvidado. Porque a veces, una sola palabra de fe puede cambiar el rumbo de un corazón. Y nunca olvides esto. El día que el mundo pensó que Jesús estaba perdiendo, fue el día en que el Rey estaba salvando al mundo. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, Rey de la esperanza, y si tú lo permites, Rey de tu vida.